Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar revisando lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que fue el viernes 28 de mayo. Tuvimos después una semana, espero yo, de descanso, ¿cierto? Y bueno, ¿qué habíamos estado revisando? Habíamos hablado acerca de PLC, ¿cierto? Habíamos presentado ya el tema. Habíamos estado revisando algunas instrucciones básicas, y por básicas me refiero a las que son esenciales, que son la base de la programación en escalera, o ladder, ¿ya? Que es el lenguaje de programación que se ocupa en este caso, que es bastante visual, la verdad. Y tiene una relación, podríamos decirlo, con los circuitos eléctricos, en el sentido de que tenemos una especie de circuito, entre comillas, porque en realidad es un programa gráfico, ¿cierto? Pero nos ayuda mucho el pensarlo de esa forma. También habíamos estado revisando acá algunos conceptos como más técnicos, podríamos decir. A lo que yo me refería con un contacto mojado y un contacto seco. ¿Qué sería eso? En definitiva, estos son módulos de salida en los cuales yo tengo, en el caso de, entre comillas, un contacto mojado, que el contacto o el par de contactos me entregan energía. Eso quiere decir que al momento de energizar una salida, lo que hace nuestro PLC y específicamente el módulo de salida es darle o entregar una tensión, ¿ya? A una salida determinada. Puede ser, supongamos, un motor pequeño, una luz o algún otro elemento, ¿ya? Esto yo les comentaba que no es lo más común, debido a que en realidad tenemos límites de corriente que son bastante acotados en este tipo de módulos, por mucho que sean industriales, ¿ya? Porque además estamos hablando de salidas que son industriales, o sea, no son motores incluso que quepan a veces en una habitación, ¿ya? Son motores gigantes muchas veces, para mover correas transportadoras u otros elementos, ¿ya? Lo mismo pasa con los hornos. Lo más común es este tipo, que serían los contactos entre comillas secos, que significa que lo que pasa es que el módulo lo que hace es simplemente cerrar un contacto que permite la circulación de una corriente a través de él, ¿ya? Y esto generalmente se conecta a un circuito de control, ¿ya? A veces podría ser de fuerza, de alguna que permite conectar una fuente externa a nuestra salida. En este dibujo que les muestro yo, que ustedes deberían estar viendo ahora, si estoy compartiéndolo bien, esto que está acá es una especie de luminaria, ¿cierto? Pero la energía no la está recibiendo desde la salida del módulo, ya que es lo que está acá, sino que la está recibiendo esta fuente externa, ¿ya? Y lo que hace el módulo es simplemente darle un camino, ya que cuando nosotros en teoría activamos nuestra salida, lo que estamos haciendo es cerrar ese contacto para que pueda circular la corriente, ¿ya? Esto obviamente se puede extrapolar a un montón de otras salidas que requieren mucha más energía en realidad, ¿ya? Y hay veces en las cuales se requiere incluso un circuito externo a ese para poder brindar la energía directamente a la carga, ¿ya? Muchas veces cargas trifásicas. Así que sería esto lo más utilizado, ¿ya? Pero en principio, ¿qué quiero que quede aquí como idea? Importante es el hecho de que cuando nosotros tenemos que el PLC dice, ah, ya, tengo que activar una salida, lo que hace en definitiva es que va a haber un elemento del mundo real que va a empezar a funcionar, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Y cuando desactiva una salida, va a haber un elemento del mundo real que no va a funcionar, no va a estar operando. ¿Cómo lo hace desde el punto de vista eléctrico? En realidad, para nosotros la programación no es tan relevante. Nos interesa de que va a funcionar, ¿ya? Esto es como meterse un poquito más abajo y ver cómo opera realmente, ¿ya? Porque yo siento que a veces igual uno puede tener la curiosidad de cómo trabajan estos elementos, ¿ya? Y no quedarse solo con lo abstracto de que funciona o no funciona, ¿ya? Así que bueno, la primera instrucción que nosotros revisamos de este lenguaje de programación en ladder o escalera es la que se llama X y C. Esta instrucción, que tiene un símbolo como ustedes lo pueden ver acá, ¿ya? Acá también está mejor dibujado, tiene una dirección asociada, ¿ya? Y lo que hace esta instrucción cuando uno le agrega un programa es indicarle al CPU que verifique en una dirección de memoria asociada, que sería la que aparece justamente acá, en este caso I10. Le dice, busca un 1, y si lo encuentras, esta instrucción se evalúa verdadero, ¿ya? Porque nosotros finalmente lo que vamos a hacer es tener condiciones que se van a evaluar a verdadero o falso, para así poder activar algunos contactos y que finalmente se energice alguna salida o no, ¿ya? Así que, si es que no se encuentra ese 1 en memoria, ¿cierto? Porque habría un 0, se evalúa falso simplemente, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo donde tenemos los datos de entrada. Tenemos datos de entrada, en este caso, desde el 0 hasta el 15. Esto podría ser correspondiente a un módulo de entrada, como el que está dibujado acá, donde vemos que cuando la persona, que está, de hecho, solo su dedo, presiona ese pulsador, ¿ya? Lo que sucede es que hay una conexión eléctrica a esta fuente de 5 volts, que aquí se omite en el dibujo, pero yo la puse manualmente, y por tanto llegan esos 5 volts al canal 4, por decirlo así, del módulo de entrada. Y eso se interpreta como un 1 lógico. Si es que obviamente no está presionado el botón, lo que llega aquí es un 0, ¿ya? Que se interpreta en este caso, o perdón, son 0 volts que se interpretan como un 0 lógico.
Y como ustedes pueden ver, esta instrucción que está acá, lo que está diciendo es, busca en I1 4 y si hay un 1, te evalúas a verdadero. Así que el CPU hace este trabajo, busca en esa dirección, encuentra efectivamente un 1, en las demás por si acaso hay ceros, ¿ya? No se escribieron simplemente, y por tanto se evalúa verdadero, que aquí se destacó en verde, que es muchas veces lo que hacen algunos simuladores y de hecho algunos programas que nos permiten modificar y de hecho crear desde cero incluso un programa en ladder. Le voy a mostrar también un ejemplo de este estilo. Acá ocurre lo mismo. Se le está indicando al CPU que busque en I1 4, si es que hay un 1, y si es que lo encuentra, se evalúa verdadero. Claramente, al buscar el CPU en esa dirección, en memoria, ¿cierto? No encuentra el 1, encontró un 0. Por tanto, se evalúa falso. Eso es todo lo que hace la XYZ. Indicar que se busque un 1 en esa dirección, y si se encuentra, se evalúa verdadero. ¿Ya? Luego tenemos la XYO, que es muy parecida, pero la principal diferencia, de hecho yo podría decir que es la única diferencia, es que se le está indicando ahora que busque un 0 en memoria, en la dirección que se indica ahí, ¿ya? Y si es que se encuentra el 0, se evalúa verdadero. Si es que no se encuentra, se evalúa falso. Podemos ver un ejemplo similar, donde en este caso hay un 1 en memoria. Esta instrucción lo que le decía al CPU es busca en I1 4 si es que hay un 0. Y si lo encuentra, se evalúa verdadero, ¿cierto? Claramente al buscar, como esta persona está presionando el pulsador y por tanto tenemos 5 bolas ahí que son interpretadas como un nodo lógico, no va a encontrar el 0 que le estamos indicando que busque, ¿cierto? Encuentra un 1, por tanto se evalúa falso. Y en el caso que nadie presione este pulsador, tenemos que efectivamente acá hay 0, ¿cierto? O sea, 0 volt si lo queremos ver así. Y eso se refleja como un 0 lógico en memoria, específicamente en esa dirección asociada, que sería I1 4, ¿ya? Y por tanto, como se encontró el 0, se evalúa verdadero. Quiero ver acá si es que se entiende lo que acabo de comentar. Esto obviamente lo revisamos en la clase pasada, pero me interesa ver si vamos en la misma línea. ¿Se entiende? ¿Cómo opera o qué es lo que finalmente le está indicando al CPU una X y C y lo que le indica una X y O? Una le pide que busque un 1, otra le pide que busque un 0. ¿Dónde? En la dirección de memoria asociada a la instrucción. ¿Ya? Si se encuentra dicho dato, para cada caso obviamente, se evalúa verdadero la instrucción. ¿Para qué nos sirve eso? Como les digo, lo hemos ido revisamos un poco en la clase pasada, lo hemos recordado hoy día y lo vamos a aplicar en otro problema también. Un problema un poquito más avanzado, podríamos decir. Ya, muy bien. Cualquier duda que tengan, por favor, escriben o me comentan, ¿ya? Bueno, entonces, esas son las instrucciones que nos permiten leer, por decirlo así, los datos que están en memoria y que muchas veces se relacionan con lo que son las entradas. Sin embargo, no están directamente, por decirlo así, relacionadas únicamente con las entradas. Yo podría buscar cualquier dato en memoria, incluso no asociado a una salida. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Quiere decir que yo lo único que estoy diciendo es busca en tal dirección de memoria. ¿Ya? Y dependiendo de cuál instrucción uso, le estoy diciendo si busco un 1 o busco un 0. ¿Ya? Así que atentos a eso. Esta instrucción, la OTE, que sería la tercera de esas tres básicas que yo les digo, y que son como, por decirlo así, esenciales, es la instrucción que me permite a mí trabajar con salidas. Y me permite el poder controlar que se active o no una salida. ¿Ya? También es importante mencionar que hay salidas que son reales y salidas que son lógicas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿A qué me refiero? Reales claramente quiere decir que vamos a tener conectado una salida en el mundo real. Y lógica quiere decir que solamente va a estar el dato en memoria. Eso es principalmente. ¿Ya? Porque yo podría ocupar de repente salidas de ese estilo, como, no sé si en programación ustedes lo han visto, me pueden comentar si lo han visto. Los flags, banderas, condiciones. ¿Ya? Esos típicos, por ejemplo, esas típicas variables de tipo boolean, que uno de repente dice, esta, por ejemplo, si se cumplen tales condiciones, hacemos, por ejemplo, verdadero o hacemos una de esas variables de tipo boolean, entre comillas. ¿Han escuchado algo así? ¿Lo han usado? Póngame si es que han usado algún tipo de esas variables, como una condición. Le llaman flag muchas veces en inglés. ¿Sí? A veces son condiciones de funcionamiento. ¿Ya? Eso sería para nosotros una salida interna, porque no está conectada con algo del mundo real, sino que simplemente nos sirve para el programa. ¿Ya? Como por ejemplo una condición de funcionamiento, que a veces son bien prácticas. Ya, muy bien. Entonces, veo que, como ya han visto probablemente bastante programación, la idea no les es tan extraña, ¿ya? Pero en principio, como les decía, las OTE nos permiten controlar salidas, ya que pueden ser lógicas o pueden ser salidas reales. Vamos a ver que esta instrucción se evalúa verdadero siempre que tengamos a lo menos un camino previo de instrucciones evaluadas verdadero. ¿Qué quiere decir eso?
Por ejemplo, acá tenemos un programa, una sola línea, ¿cierto? Donde está esta instrucción OTE, que está asociada a la salida O21, y que se va a evaluar verdadero si es que tenemos justamente que estas instrucciones se valoran a verdadero. Si una de ellas se valora falso, tendríamos que no se va a valorar a verdadero. ¿Ya? Se valora falso, lógicamente. ¿Ya? Así como nosotros vamos a poder controlar que esto opere. Porque en realidad es como que le estemos diciendo, si es que acá o en esta dirección tenemos un 1 y en esta dirección también tenemos un 1, que se active la salida. ¿Ya? Lo estamos haciendo de forma programática, ¿cierto? Nosotros podríamos decir, si es que tenemos un 1 en esta dirección y tenemos un 0 en esa dirección, quiero que se active. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que cambiar el tipo de instrucción acá. La que se hace verdadera con un 0 es la X y O, ¿cierto? Eso es un poquito más ya como de la lógica que usaríamos nosotros, pero esa es la idea. Es simplemente a través de condiciones que nosotros vamos a definir, logramos que se activen o no las salidas. ¿Ya? Y eso lo conseguimos con la OT. Pueden ver acá que estamos buscando ¿dónde? Estamos buscando precisamente en I11 y I14. Esta instrucción dice, busca en I11 si es que hay un 1, porque es un XC, ¿cierto? Buscamos, lo encontramos, así que se evalúa verdadero. Esta otra instrucción le dice, busca en I14 si es que hay un 1 me refiero, lo buscamos, hay un 1, por tanto se evalúa verdadero, ¿cierto? Esta instrucción, para evaluarse verdadero, tiene que tener al menos un camino previo. Digo al menos uno porque podríamos tener varios caminos que estuvieran, ¿cierto?, bifurcados ahí. Y podríamos tener que 2 o 3 o 4 o 5 caminos fueran verdaderos. ¿Ya? Sin embargo, nos basta solamente uno. Aquí tenemos justamente ese caso. Tenemos verdadero acá y llegamos hasta este punto. ¿Ya? Nos ayuda mucho el pensar como esto, como si fuera un circuito, a pesar que no lo es, ¿cierto? Viendo de que en realidad es como que nos llegara energía de este punto hasta acá, por decirlo así. Es como una analogía únicamente. Así que se evalúa verdadero y eso desemboca en que se ponga un 1 lógico en la dirección asociada a esta salida, o perdón, a esta instrucción. Se fijan que acá tenemos una tabla de datos de salida y se va a poner un 1 ¿dónde? En O2, 1, que sería justamente ahí, ¿ya? O2, 1. Esto que estábamos leyendo acá era la información de lo que sería nuestra tabla de datos de entrada. Por eso dice input data. ¿Ya? Serían justamente las direcciones que estamos mirando. Y cada módulo tiene su vector, ¿ya? En memoria, que guarda esa información donde hay un 1 si es que tiene energía llegando justamente a ese canal, o guarda un 0 en memoria si es que no llega energía. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver que ahí yo puse la fuente indicando que está llegando energía a esos puntos. ¿Ya? ¿Cómo vamos por ahí? ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Esto obviamente lo vimos en la clase pasada, pero como pasó una semana, nunca está de más ir recapitulando y aclarando alguna duda que puedan tener. ¿Ya? Bien, nosotros entonces terminamos esa clase con este pequeño ejercicio que me quedó como medio, no sé, como dibujado así como una forma medio extraña, pero bueno. Aquí en este ejercicio tenemos justamente un programa con 2 peldaños o 2 rangos, ¿ya? Donde, ¿cómo se evalúa esto? Siempre se evalúa de izquierda a derecha y de arriba a abajo cuando llega una bifurcación. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, evalúo primero esa instrucción, después esta, avanzo acá y sigo así. Después saltaría a la siguiente línea si es que tuviéramos otra línea, ¿cierto? Y voy evaluando así. Si llega una bifurcación, evalúo hacia abajo y sigo a la derecha, ¿ya? Y obviamente cuando termino, yo debería dar la vuelta. Porque este proceso de escanear, perdón, este proceso de revisar lo que pasa con esta instrucción es justamente un escaneo. Bueno, en realidad es como la parte de la ejecución del programa, un escaneo, ¿ya? Así que, ¿qué hicimos acá? Fíjense bien que tenemos el programa, tenemos también los datos de entrada y tenemos datos de salida. En un principio, todos los datos de salida están en 0. Estos datos de entrada, por si acaso, son parte del problema. Es como que yo omití esto de acá, el cómo está conectado eléctricamente. Lo que nosotros sabemos en este problema es que nos llegan estos datos. ¿Ya? Lo asumimos que ya están entregados. ¿Ya? Así que nos piden evaluar este programa en base a estos datos de entrada para así obtener la salida, que de hecho no lo terminamos, nos faltó poner eso, ¿cierto? ¿Y qué hicimos? Nos fuimos evaluando, por ejemplo, esta instrucción, cada una de ellas, y dijimos, esto le indica al CPU, busca en I1 0 si es que hay un 1, y si lo hay, se evalúa verdadero. Así que fuimos a I1 0, vemos que en I1 0 hay un 0, no hay un 1, así que se evalúa falso. Después buscamos acá, en I1 1, si es que hay un 0. ¿Por qué busco un 0? Porque es una XO. Recuerden que eso es lo que está indicando esa instrucción. Buscamos el 0 en I1 1, lo encontramos, así que se evalúa verdadero. Bien. Después en I1 3, buscamos un 1. ¿Ya? Buscamos un 1, lo encontramos, se evalúa verdadero.
Si ustedes se fijan bien, el trabajo que estamos haciendo nosotros acá es como el del CPU. Esto lo hace el CPU, el de verificar los datos que están en memoria y en base a eso poner en verdadero o evaluar en verdadero o en falso una instrucción. ¿Ya? Luego, una vez que llegamos hasta acá, nos toca evaluar esta instrucción. Para eso tenemos que ver si existe a lo menos un camino previo de instrucciones evaluadas de verdadero. Aquí tenemos solamente un camino, ¿cierto? Pero como ustedes pueden ver, se interrumpe. Como se interrumpe, eso quiere decir que esta instrucción se va a evaluar a falso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay una duda? Me parece que levantaron la mano por acá. Sí, profe. Dime. em, en la primera instrucción, esa I10, ¿Sí? en el I1 hay un cero. ¿Por qué se evalúa negativo? Ah, ya, falso por lo siguiente, mira. Porque dijimos que la X y C lo que está indicando es que se busque un 1, ¿ya? Y si es que se encuentra, se evalúa verdadero. ¿Sí? Y la X y O, que es esta que está dibujada así, es la que me pide que busque un 0 y si es que lo encuentra, se evalúa verdadero. ¿Te fijas? Entonces la X y C que está acá nos está diciendo que busquemos un 1, el cual no encontramos, como puedes ver. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Ah, muy bien. Entonces, como no lo encontramos, se evalúa falso, ¿cierto? Y eso finalmente nos influye en que esta instrucción, al buscar, si es que tenemos un camino previo de instrucciones evaluadas verdadero, no lo encontramos, ¿cierto? Así que se evalúa falso, ¿ya? Luego, pasamos a la siguiente línea y vemos que en este caso, en este peldaño, en esta línea, vamos a ver primero esta instrucción y 1.4. Le estaba indicando esa instrucción al CPU. Busca en I1.4. Nosotros que estamos haciendo el trabajo del CPU, buscamos entonces si es que tenemos un 1, porque es una X y C, recuerdan. Lo buscamos, ¿dónde está? Acá. No lo encontramos, ¿cierto? Así que se evalúa falso. Después pasamos a esta instrucción. Siempre cuando llegamos a una bifurcación vamos de arriba hacia abajo, ¿cierto? Si hubieran notas más, seguimos hasta abajo hasta llegar a la última y después recién pasamos a la siguiente instrucción, ¿ya? Que está a la derecha. Evaluamos I1, 2. Nos dice, busca en I1, 2 si es que hay un 1. Buscamos, ¿cierto? Lo encontramos, así que se evalúa verdadero. Salimos de acá, nos vamos a esta instrucción. Buscamos en I1, 0 si es que hay un 0. Ahí recuerden que esta tiene esa raya, esa línea, ¿cierto? Que nos indica que es una X y O, que por tanto nos pide buscar un 0. Buscamos el 0 en esa dirección, lo encontramos, por tanto se evalúa verdadero. ¿Ya? Y luego nos toca evaluar esta instrucción, la O25. Para hacer eso, vamos a tener que buscar al menos un camino de instrucciones evaluadas verdadero, ¿cierto? Un camino previo que nos permite llegar hasta acá, por decirlo así. Vemos que hasta acá estamos bien, ¿cierto? Después acá, esta primera línea no nos sirve. No llegamos hasta ahí, ¿cierto? Se interrumpe. Sin embargo, por acá sí llegamos. Como eso se cumple, tenemos entonces a lo menos un camino. Así que esta instrucción, OTE, se evalúa verdadero. Se evalúa verdadero, ¿ya? ¿Y qué nos falta? ¿Qué fue lo que quedó pendiente? Nos faltó actualizar las salidas, ¿ya? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? En O2.1, en realidad no hacemos nada, nos queda el 0, pero acá tenemos que poner el 1 ahí, ¿ya? Y esto se va haciendo cada vez que se evalúa, por ejemplo, una línea. Si se actualizó alguna salida de esta, tenemos que actualizarla, porque esto es la memoria, ¿ya? Y en memoria se actualiza al momento que vamos leyendo. Después, cuando se ejecute, por ejemplo, el programa, y lleguemos, por ejemplo, a que, no sé, nos queda un 1 ahí, por ejemplo, supongamos que no hubiera quedado un 1 por acá, ahí recién vamos a actualizar las salidas del mundo real, por decirlo así. Por memoria se hace apenas vamos trabajando con cada línea. Esto es muy importante, ¿ya? Así que vamos a continuar esto. Déjenme ver si lo tenemos por acá, para ver si lo puedo copiar y pegar. Eso es la clase del 25, ¿no? 28. Ya, la clase del 28. Quiero saber por mientras si se entendió lo que acabamos de revisar. Mientras yo busco la clase para así copiar esa imagen y terminarlo. Esto fue ayer. ¿Dónde está el 25? Ah, 28, perdón, acá. Esta me parece que es. Sí, esa es. Ah, me están haciendo una pregunta respecto al trabajo, que respecto al video, si es que se puede, dice que se debe subir el video a YouTube, pero en vez de eso se podría subir a Google Drive. Ya, mire, lo que sucede es lo siguiente, que la verdad nos resulta mucho más cómodo siempre el después, por ejemplo, armar listas con los videos y dejarlas, por ejemplo, en el aula, cuando ustedes lo suben a YouTube. ¿Cuál es mi recomendación en ese caso? Que ustedes, por ejemplo, no sé si saben que tienen tres opciones en YouTube. Una es que quede público, otras que, por ejemplo, el video quede oculto y otras que quede privado. Si ustedes lo dejan privado, la verdad es que no lo podemos acceder ni nosotros. O sea, nadie más, porque lo puede hacer solamente la persona que tiene la cuenta, ¿ya? Así que recomendamos que no lo dejen como privado.
Como público no hace falta. Si alguien lo quiere dejar como público, lo puede hacer. ¿Ya? Sin embargo, mi recomendación es que lo dejen como oculto. Eso quiere decir que solamente quienes tengan el enlace lo pueden ver. O sea, uno por búsqueda no llega a él. ¿Ya? Por último, para tener un poco más de privacidad en ese sentido. Y si tienen problemas con el tamaño del video, que es algo que nos han comentado algunas veces, lo que hay que hacer es registrarse y en realidad se llama como verificarse en YouTube. ¿Ya? O sea, uno entra, por ejemplo, con su cuenta de Gmail a YouTube y tiene que verificarla. Es como que, si recuerdo bien, les pide como, por ejemplo, usar un número de teléfono o algo de ese estilo. ¿Ya? Y con eso uno se verifica y le deja subir videos de más de 15 minutos, que es una limitación que muchas veces ven al momento de cargar los videos. ¿Ya? Así que esa sería la alternativa que les damos, ¿ya? Sí, porque lo he visto que de repente, claro, cuando uno espera, por ejemplo, a veces mucho y lo sube, por ejemplo, en el último día, a veces nos ha pasado cuando dicen que no pueden subir videos de más de 15 minutos. Y la verdad es que sí pueden, pero cuando verifican su cuenta. ¿Ya? Y no es algo tan engorroso, de hecho uno lo hace en 5 minutos, sin problema. Y no son de esos 5 minutos que... ¿Dónde quedó la hoja? No son de esos 5 minutos que nos dicen, por ejemplo, las encuestas. ¿Se han fijado que las encuestas a veces aparece así como que no, esta encuesta tarda solamente 5 minutos en responderse? Y al final uno se demora como media hora. ¿Sí? O sea, no es así. En realidad es como le mandan un mensaje al celular o algo por el estilo. Ya, vamos entonces a actualizar lo que nos falta, ¿cierto? Y con eso estaríamos listos en este problema. Y tengo también otro problema por acá, que es como, diría que un poquito más avanzado, pero de las mismas características. Creo que por ahí pueden haberlo visto. Ya, ¿qué tenemos que actualizar? Fíjense bien que las únicas salidas que tuvieron un cambio, en este caso fue la 2.5. La 2.1 no cambió. Ahí, vamos a borrar ahí. ¿Y saben qué? Le voy a poner esto en rojo. Simplemente, no es que haya cambiado, pero para que se vea que son las únicas que... Pues de hecho esta no. Sería la otra, ¿cierto? Ahí. Ahí. Para que se vea que analizamos qué pasaba. ¿Ya? Y es como, por decirlo así, siguió siendo un 0. Y esta pasó a ser un 1. ¿Ya? Y luego, una vez que ya se realizó el escaneo, o sea, perdón, la ejecución del programa completo, ahí lo que va a hacer el PLC es leer la información de que tiene memoria asociada a la salida y va a decir, ah, ya, tengo que cerrar los contactos, en este caso este contacto, o poner energía ahí, y los demás los dejo tal cual como están. Y eso va a desembocar en que en el mundo real se termine activando esa salida. ¿Ya? Como sea que esté conectado eléctricamente nuestra salida. ¿Ya? Pero lo que hace el PLC es eso. Corre el programa, ¿cierto? Y una vez que ya se actualizó toda la información, ¿cierto? Ahí va a modificar el estado de las salidas en el mundo real, por decirlo así. ¿Ya? Sin embargo, cada una de estos análisis se va actualizando, ¿cierto? Mientras vamos analizando, ¿ya? En memoria, por decirlo así. Así que tenemos eso listo. Y vamos a ver un ejemplo similar, pero un poquito más elaborado, por decirlo así. Ahí. ¿Ya? ¿Cuánto estoy? ¿A 100? Estoy bastante más que en 100. Ahí. Y el problema está por acá. Acá está el problema. Va viajando el problema. Está como medio, va a quedar como medio pixelado, ¿no? Pero no sirve igual. Vamos a ver si lo agrandamos un poquito. Ahí. Este otro ejercicio. Fíjense que acá lo que nos piden es analizar el siguiente programa en ladder y completar las tablas de datos de salida con los valores obtenidos luego de 1 y 2 escaneos. Como que faltó una coma por ahí. Ahí. ¿Cierto? Este es el problema. Vamos a ponerle problema simplemente. Estoy escribiendo muy apretado. Vamos a escribir más amplio. Ya, ahí está. Problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a partir, ¿cierto?, de la primera línea, nuestra primera línea que está acá, y vamos a ir analizando así. Vamos a analizar acá, acá y acá, ¿cierto? Después nos pasamos para acá, seguimos analizando, ¿cierto? Si es que ocurre algún cambio, por ejemplo, y se activa una de nuestras salidas, nosotros vamos actualizando esa información en esta tabla. Fíjense que acá tenemos los datos de entrada, son como le decía yo, son datos que se entregan, ¿ya? Y aquí nos piden, obviamente, poner qué pasa en el escaneo, qué pasa después de un escaneo. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Partimos. Nos dice esta primera línea. Busque en I1 1, ¿cierto? Si es que hay un 1. ¿Cómo sé que tengo que buscar un 1? Porque es una X y C, ¿cierto?
Así que busco en I1, 1, encontré el 1, así que evalúa verdadero. ¿Ya? Les quiero preguntar si se ven bien esos numeritos. Quizás están muy pequeños. ¿Me podrían confirmar eso? Vamos a mandar la pregunta. Le mando la pregunta a esta. Sí, ¿Pone bien, sí? profe. ¿Sí? Ya. Si es que se ven, si no se ven, le ponen que no, y si no, más o menos. Ya. Entonces, como le decía, encontramos el 1, ¿cierto? De la dirección I1, 1. Así que se evalúa verdadero. Después, esta instrucción lo que está pidiéndole a nuestro CPU es que busque en O2, 4, y fíjense bien, es una dirección de salida. O sea, en realidad lo que está haciendo esta instrucción es decirle, busca en tal dirección de memoria. No le interesa si de entrada o de salida. ¿Ya? Y uno podría decir, pero bueno, y en principio, ¿qué es lo que hay? Y la verdad es que solamente tendríamos ceros. Así parte. Esto sería como la primera ejecución que tiene el programa. El primer escaneo. Parte todo en cero, en lo que se refiere a la salida. ¿Ya? Ahora, ¿encontró el cero o no lo encontró? Claramente ustedes pueden ver que esta instrucción dice, busca en O2, 4 si es que hay un 0. Y si lo hay, se evalúa verdadero. Buscamos en O2, 4, que sería esta dirección, ¿cierto? Encontramos el 0, por tanto se evalúa verdadero. ¿Ya? Y de hecho esto que está acá como que les da información, porque esto está sacado del simulador que yo les he comentado que vamos a ir utilizando nosotros un poquito más adelante. Yo quizás hasta hoy día le podemos dar una mirada. Y que esté en amarillo me está indicando de que se está evaluando verdadero. ¿Ya? Así que hay como que había, por decirlo así, una pequeña ayudita en este problema. Luego, seguimos a la siguiente instrucción. Esta instrucción OTE se va a evaluar a verdadero si es que tenemos al menos un camino de instrucciones evaluadas a verdadero. Vale decir que nos permita llegar hasta acá. Ustedes pueden ver que claramente tenemos ese camino de instrucciones evaluadas a verdadero. Por tanto, esto se evalúa verdadero. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos entonces decir, ya, como se evalúa verdadero, podemos actualizar sin problemas lo que está en esta dirección de memoria. Ya, recuerden que esto es lo que está en memoria. Todavía no se han actualizado la salida en el mundo real. Eso lo hace después que se ejecute todo el escaneo. ¿Ya? Muy importante. Así que no habría problema. Ahí. Ahora, una vez que tenemos ya eso listo, pasamos a la siguiente línea y evaluamos. Esta instrucción X y O nos dice, busca en I1 o 3 si es que hay un 0. Y si lo encuentras, se evalúa verdadero. Buscamos en I1 3 y encontramos efectivamente un 0. Así que se evalúa verdadero esta instrucción. Seguimos a la siguiente, le dice esto al CPU. Busca en I1, 0 si es que hay un 0. I1, 0 si es que hay un 0. Buscamos, lo encuentra, así que se evalúa efectivamente a verdadero. Después esta instrucción se evalúa diciendo, si es que hay a lo menos un camino previo de instrucciones evaluadas a verdadero, perdón, se evalúa verdadero, ¿cierto? Así que lo tenemos, se evalúa verdadero. Hasta ahí, como pueden ver, estas dos primeras líneas son como bastante similares, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Como pueden ver, la lógica que se ocupa con estas instrucciones es esa. Dos instrucciones para buscar o un 1 o un 0, ¿cierto? Y además una instrucción que me permita a mí activar salida. Y que depende obviamente del camino previo, por decirlo así. Y aquí obviamente uno puede armar toda la lógica que quiera y tener diferentes condiciones de operación. Esto es un programa en principio como un tanto más accesible, en principio, ¿cierto? Ya, así que vamos a seguir. Tenemos acá I1, 2. Fíjense en lo que nos dice. Nos dice, busca un 1 en la dirección I1, 2. Si lo encuentra, se evalúa verdadero. Buscamos en I1, 2. Lo estamos encontrando, así que vamos bien, ¿cierto? Se evalúa verdadero. Ahora nos piden, busque un 0, ¿cierto? En la dirección O2, 3. O2, 3. Lo encontramos, se evalúa verdadero. Evaluamos acá. Buscamos un 1 en la dirección O2, 1. Vamos a O2, 1. Claramente no encontramos un 1, así que esto se evalúa falso. Pero, profe, debería haber un 1 ahí, ¿o no? Porque en el camino anterior se le puso un 1. No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Nos faltó actualizar ese dato. Sí, ya que evaluamos a 1, tendría que haberlo actualizado. Gracias. Así que bueno, tenemos esa condición. Aquí tuvimos suerte porque en realidad, si lo hubiéramos evaluado a falso, nos podría haber provocado un cambio, ¿cierto? Sin embargo, como ya teníamos la condición acá que se evaluaba verdadero, o ese camino, no nos iba a cambiar esto de acá, ¿cierto? Pero claro, podría ser provocado un error ahí. Así que cuidado. Así que bueno, como se evalúa verdadero porque encontramos el 1 que debíamos haber actualizado ahí, ¿cierto? Ese. Tenemos ahora dos caminos, ¿cierto?
dos caminos previos, ese camino y ese camino, pero nos bastaba al menos uno, ¿cierto? Así que, en definitiva, esta instrucción se evalúa verdadero. Y ahora sí no nos olvidamos, ya actualizamos en O2.2, que sería precisamente acá, y ponemos el 1. ¿Ya? Ahora, seguimos. Evaluamos acá. En I1.4 buscamos un 0. Lo buscamos, encontramos el 0, se evalúa verdadero. Buscamos en I1.2, si es que tenemos un 1, porque esta es una X y C, y nos pide que busquemos un 1. I1.2. Lo encontramos. Bien ahí. Después nos pasamos a esta instrucción y buscamos O2.2. ¿Hay un 1? Claramente lo hay, ¿cierto? Así que se evalúa verdadero. Y fíjense en algo. Nos aparece una instrucción OTE acá. Uno a veces cuando está empezando este tipo de programas tiende a asumir que las instrucciones OTE solamente se pueden encontrar acá. O sea, como al final de la línea. Y la verdad es que podrían estar incluso acá. ¿Ya? Y de hecho, esta es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si yo tengo esto? ¿Qué creen ustedes? Lo pueden comentar, lo pueden escribir. ¿Qué piensan ustedes que podría pasar si yo tengo una instrucción así? No lo hemos comentado. Esto es solamente intuición de ustedes. ¿Ya? Por eso que es bueno que lo comente yo una vez que ustedes me respondan algo respecto. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? ¿Se evalúa verdadero? ¿Se evalúa falso? ¿Explota? ¿Ya? De hecho, muy bien, muy bien. Ustedes por intuición me están diciendo de que debería hablarse verdadero. Y claro, es efectivo. Porque como le decía yo, si es que no tengo ninguna instrucción acá, lo que sucede es que en realidad se cumple la idea de que tengo un camino para llegar hasta esta línea. ¿Ya? Lo pueden pensar como un circuito eléctrico y es como que yo tuviera, por decirlo así, no sé, se me está ocurriendo una idea media rara, pero imagínense que tuviera, no sé, una especie de puentes levadizos, así, algo por el estilo, y nosotros quisiéramos ver si una persona puede llegar de un punto al otro, ¿cierto? Si yo no tengo ningún puente y es un camino así, simplemente la persona va por ahí, ¿cierto? Es algo de ese estilo. Muy extraña la analogía, pero quiere decir que acá nosotros estamos controlando si se da o no las condiciones. ¿Ya? Y en este caso es como que no hay ninguna condición, por tanto se evalúa verdadero simplemente. ¿Ya? Algo así. Esto lo vamos a dejar como una observación, ¿ya? En este caso, y voy a cambiar el numerito, sí, le voy a poner un número que no está. Voy a poner 9. Se evalúa verdadero. Me volvió a quedar el 4, ahora sí. Se evalúa a verdadero. ¿Ya? Si es que se diera, obviamente no tendría mucho sentido porque estaría siempre activa. Pero desde el punto de vista de la anotación que tenemos acá en este lenguaje de programación, sería totalmente válido. O sea, no sería inválido hacer eso, ¿ya? Desde el punto de vista de la sintaxis misma. Ya, ahora, una vez que tenemos entonces esto, ustedes pueden ver que al evaluar esta instrucción, lo que hacemos es ver si tenemos al menos un camino de instrucciones previas evaluadas a verdadero, ¿cierto? El cual tenemos. Por tanto, esto se evalúa verdadero y ahora deberíamos poner acá un 1. ¿Ya? Lo ponemos. Ahora salimos, ¿cierto?, de esta bifurcación y llegamos acá. Vemos entonces que tenemos I1, 5. Nos están pidiendo buscar si es que hay un 0. Buscamos el 0 en I1, 5 y nos damos cuenta de que no hay un 0, hay un 1. Por tanto, esto se evalúa falso. Así que al momento de evaluar esta instrucción, que sería la última que vamos a evaluar, al menos en esta pasada, vemos que no hay un camino, ¿cierto? Porque se cortó el camino ahí. ¿Ya? Entonces, esto se va a evaluar a falso. Y de hecho, lamentablemente, es la única que queda en falso. ¿Se entiende cómo acabamos de realizar este primer escaneo? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué debería hacer entonces el PLC? El PLC con estos datos que están en memoria va a decir, ah, ya, ahora voy a actualizar y cerrar los contactos, poner energía en los contactos correspondientes en el módulo de salida. ¿Ya? Una vez que ya ejecutó el programa. Si nosotros quisiéramos verlo desde el punto de vista del escaneo, así como bien puro, estos datos que están acá los recolectó primero el CPU. ¿Ya? Nosotros nuestro problema como que parte con los datos, pero en realidad el CPU los recolectó, revisó si es que teníamos, por ejemplo, tensión o no en las entradas, puso esa información en memoria, ahora está corriendo el programa, que fue el trabajo que hicimos nosotros, ¿cierto? Y una vez que corre el programa, los datos que quedaron acá los actualiza en el módulo salida. Y después, ¿qué pasa luego? Vuelve acá arriba y vuelve a ejecutarse. Recuerden que este tipo de programas tienen un funcionamiento, en realidad una evaluación cíclica. ¿Ya? Se va evaluando todo el tiempo así. ¿Ya?
Es como un loop que tenemos. Y que va a seguirse evaluando y evaluando y evaluando. Me parece que algo moví. Sí, de hecho, algo moví. Ahí sí. Entonces, una vez que tenemos esto, listo, lo que sería después de un escaneo, vamos a ver qué pasa después de 2 escaneos. Vale decir, una vez que terminemos el siguiente. Vamos a ver si es que algo cambió, porque quizá algo cambia, quizá no cambia, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, partimos arriba. Buscamos en I1.1, podemos ver que no nos ha modificado las entradas, así que en principio esto no debería cambiar, ¿cierto? Porque buscamos en I1.1, si es que hay un 1, lo encontramos, sigue siendo verdadero, ¿cierto? Ahí, déjenme dejar de hacer saltar eso. Ahí sí. Ya, sigue siendo verdadero. Y luego de eso vamos a ver que... Vamos a ponerle ahí. ¿Saben qué? Le voy a poner una otra de estas. Ahí. Verdadero todavía, ¿cierto? Ahora buscamos en O2.4. Si es que hay un 0. ¿Hay un 0 en O2.4? Oh, miren. Ahora no hay nada, un 0. Hay un 1. Por tanto, esto se evalúa falso. Se evalúa falso. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora al evaluar esta instrucción, O2.0, ya no voy a tener un camino, ¿cierto? De instrucciones evaluadas verdadero. Por tanto, esto se evalúa falso. ¿Ya? Estoy poniendo abajo la segunda evaluación, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Así que ahora esto que se está evaluando verdadero ya no va a ser así. Por tanto, debo actualizarlo acá. Ahí. 0. Seguimos evaluando. Vamos a ver qué pasa acá. Tenemos entonces que en I1.3, se me borró el 0, ahora sí. Ah, pero perdón. ¿Saben qué vamos a hacer? Lo vamos a actualizar acá. Vamos a dejar esto acá. Y voy a ir actualizando los datos en esta, por decirlo así, fila, ¿ya? Porque es lo que va a pasar después de 2 escaneos, ¿cierto? El otro ya quedó así, no tendría que modificarlo. Así que ahora esa modificación que tuvimos acá, ¿cierto? Porque se evalúa falso, la vamos a poner aquí. Ahí sí. Luego, evaluamos en I1.3. Tenemos un 0, lo seguimos teniendo, se evalúa verdadero, ¿cierto? En I1.0 tenemos un 0, todavía es así, así que se evalúa verdadero. Luego tenemos al menos un camino, ¿cierto?, de instrucciones evaluadas de verdadero. Así que esto se evalúa verdadero, ¿ya? Sigue siendo 1, no cambia nada ahí, ¿cierto? Pasamos a la siguiente línea. Buscamos ahora en I1.2. I1.2. Vamos a ver entonces que esto no cambia, todavía hay un 1, ¿cierto? Así que se evalúa verdadero. Buscamos en O2.3 si es que hay un 0. O2.3 si es que hay un 0. Y lo hay, ¿cierto? Así que se sigue evaluando verdadero. Ahora en O2.1, ¿qué hay? ¿Hay un 1? Lo hay. Se evalúa verdadero, ¿cierto? Y ahora seguimos teniendo un camino de instrucciones evaluadas de verdadero. Y de hecho tenemos 2 caminos, así que esto sigue siendo verdadero. Es como que reafirmamos que sigue siendo un 1, ¿ya? Nos vamos a la siguiente línea y buscamos ahora en I1.4. Si es que hay un 0. Claramente, como no hubieron cambios en la entrada, podrían haberlos en el mundo real, ¿cierto? ¿Sí? No es el caso para este ejercicio, ¿sí? Tenemos que se evalúa verdadero. Buscamos ahora un 1 en I1.2, que nuevamente, como habíamos dicho, ¿cierto? No hay cambios, ¿ya? Ahora evaluamos qué pasa acá, en O2.2. Si es que tenemos un 1 y justamente lo tenemos, se evalúa verdadero, ¿ya? Por tanto, esta instrucción al momento de evaluarse, vemos que todavía tenemos un camino, ¿cierto?, de instrucciones evaluadas a verdadero. Así que se evalúa verdadero. Seguimos teniendo ese 1 ahí. Pasamos a esta línea y buscamos. Claramente aquí, nuevamente, no hubo un cambio, ¿cierto? Lo que son las entradas, así que en I1.5 tendríamos todavía un 1, no el 0 que estamos buscando, por tanto se sigue evaluando a falso. Así que en definitiva nuestra salida O2.3 nunca se activa, ¿cierto? O al menos hasta donde hemos nosotros analizado. Para que se pudiera activar tendría que haber algún cambio en las entradas, que para nuestro ejercicio no sucede, ¿cierto? A pesar que podría suceder. En definitiva nos queda entonces ese 0 ahí y nuestro resultado después de 2 escaneos sería este. Ahora lo que haría el PLC sería tomar estos datos y actualizar lo que serían las salidas en nuestro módulo. Por tanto, va a quitar, por ejemplo, la energía de ese canal o va a abrir el contacto para que así no se siga energizando esa salida, ¿ya? Y luego volvería a ejecutar un escaneo y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo acabamos de realizar? ¿Ya? Cualquier duda, por favor, me escriben o comentan.
¿Ya? Por si acaso, yo creo que ustedes se habrán podido dar cuenta, pero ya este realmente es un problema de prueba. De hecho, fue un problema de prueba. Obviamente ya lo resolvimos, así que no va a estar en la prueba siguiente. Bueno, y si se nos llegara a pasar, bueno, ya es otra cosa, pero en principio este era un problema de prueba. Y van a haber problemas similares, ¿ya? Para que lo tengan presente. Nosotros lo llamamos esto como una especie de ruteo de un programa. ¿Ya? Muy parecido a lo que uno hace a veces en programación, cuando empieza a haber programación, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Y les pedimos así, después de un escaneo, después de 2 escaneos. ¿Ya? Dudas, cualquier duda que tengan. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es una configuración que nos permite a nosotros, entre comillas, dejar enclavada una salida. Vamos a ver a qué me refiero con eso, ¿ya? Así que vamos a volver el apunte, que déjenme encontrarlo, que la verdad es que me parece que cerré el aula. Pero volvemos al aula para buscar el apunte. Veremos ejercicios con cambios de entrada. La verdad que nosotros no tenemos ejercicios con cambio de entrada. Podrían existir, pero la verdad es que desde el punto de vista de la implementación sentimos que de repente podrían llegar a confundirse, ¿ya? Así que por eso es que generalmente no lo incluimos. Los otros tipos de problemas que ponemos son de diseño de un programa, o sea, donde ustedes lo crean, ¿ya? En base a un determinado problema, ¿ya? Pero no, lo que respecta al menos a ruteos de este estilo, no les cambiamos la entrada. A pesar que podríamos, lógicamente, pero nos interesa ver que ustedes entienden cómo opera la XY, la XYO. Algunos son un poco más elaborados que este, hay más cambios, otros pueden haber menos, ¿ya? Pero la dinámica es exactamente la misma. Como ustedes pueden ver, si uno entiende cómo opera la XY, la XYO y la OTE, no tiene mayores problemas, ¿cierto? Pero si no lo entiende, ahí en realidad se complica bastante. Por eso que es un problema que nos gusta en ese sentido, porque es como, aunque suene mal, bien discriminador, porque discrimina fácilmente si es que uno domina, por ejemplo, los contenidos de estas instrucciones, cómo operan, o si no los domina, ¿cierto? Si uno los entiende bien y los domina, se le hace muy fácil. Si no, se le hace a veces bien difícil, quizás. Ya, estoy buscando el apunte. Ya, ahora sí lo encontré. Estamos acá en la unidad 2. Creo que me equivoqué de curso, sí. Déjenme volver al curso que corresponde. Está viendo dominio fasorial. No va por aquí la cosa. Ahora sí. Muy bien. Y acá sería. Me parece que este y este. Sí, porque acá nos faltaba ver una parte. Habíamos visto el X y C, ¿cierto? Como les decía, estos apuntes son bien descriptivos. Si ustedes quieren verlo con más detalle, lo pueden revisar ahí. La verdad es que yo por lo general en las clases como que me voy como a lo más práctico, lo que nos va a servir finalmente para resolver problemas, que es cómo se va a evaluar, ¿cierto? Pero si alguien quiere como detenerse un poquito más en el detalle y verlo más paso a paso, lo puede hacer sin mayor inconveniente. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver dos instrucciones adicionales, además de las que tenemos acá como la OTE, ¿cierto? Que es como una Output Energize, ¿cierto? Que nos permite energizar una salida. Estas también lo hacen, pero de una manera un tanto particular. ¿Ya? Mucha atención. Estas instrucciones llamadas OTL y OTU difieren de la OTE en el sentido de que se utilizan en conjunto. Y una de ellas lo que hace es que cuando yo, por ejemplo, activo una OTL asociada a una salida, esa salida queda enclavada. Y las condiciones que la activaron, no importa si se hacen falsas, porque como ustedes pueden ver, en el caso de la OTE, vamos a ver lo que estábamos revisando acá. Fíjense que, por ejemplo, este caso, voy a marcarlo acá para que ustedes lo vean. En este caso, se fijan que la O20, ¿cierto? Que en este caso es la OTE asociada a esa dirección, cuando tenía las instrucciones previas evaluadas verdadero, se evalúa verdadero. Pero ¿qué pasó cuando se perdió ese camino? Porque se evalúa falso esta instrucción. Inmediatamente ella se fue a falso. ¿Ya? Es como que se apagó la salida. ¿Ya? Quiere decir que requiere que sea este camino de forma constante, este valor verdadero. ¿Ya? La diferencia con una OTL es que eso no se requiere, ya que una vez que se activa una OTL asociada, por ejemplo, a 2.0, no importa que perdamos las condiciones de entrada, las condiciones que nos hicieron que se activara, ¿ya? Sino que se queda enclavada, o latch, que de ahí viene su nombre.
¿ya? Eso es lo que sucede. Y aquí uno se podría preguntar entonces, pero bueno, si es que una vez que se activa, se queda enclavada y ya no se apaga, por decirlo así, ¿cómo la logro apagar? Para eso yo ocupo otra instrucción llamada OTU, con la misma dirección, de forma que en el momento en que yo activo esa OTU, lo que hago en definitiva es desactivar la salida asociada. ¿Ya? Puede parecer medio extraño, pero aquí lo vamos a ver con un ejemplo, miren. Fíjense que acá tenemos dos entradas. Aquí obviamente hay una fuente que está conectada, ¿ya? Que nos entrega energía de forma que si yo presiono este botón o este pulsador, yo hago que llegue un 1 lógico. ¿Ya? Y si, por ejemplo, lo suelto, no llega un 1 lógico, llega un 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Fíjense bien que tenemos acá esta entrada, o perdón, esta instrucción X y C apuntando a I1 y 1, 0, ¿cierto? De forma que si es que esto se evalúa verdadero, cuando yo obviamente presiono ahí, lo que se va a hacer es activar esta salida. O en realidad esta instrucción OT. Se activa porque va a tener un camino previo a instrucciones evaluadas verdadero. Si es que yo suelto este botón y por tanto me llega un 0 y esto se hace falso, la instrucción se va a dejar de estar activando, ¿cierto? Sin embargo, la salida no se va a desactivar. Va a quedar en 1. ¿Ya? ¿Y cómo la puedo desenclavar, entre comillas? Activando esta OTU asociada a la misma dirección. Es como que tengo, por decirlo así, un botón para activar y un botón para desactivar. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, dejo de presionar el botón para activar, no hay ningún cambio. Va a seguir activada nuestra salida. ¿Ya? Esa es como la diferencia. ¿Y saben qué vamos a hacer? Quiero saber si se entiende más o menos la idea de lo que acabo de explicar. ¿Se entiende lo que acabo de explicar respecto a la OTL? Como que tengo que activar una OTL asociada a una dirección para que funcione. Si pierde las condiciones de entrada que la hicieron funcionar, no pasa nada. Sigue operando, porque quedó enclavada, como les digo yo. Y para poder apagarla en definitiva y que se desactive, tengo que activar esa otra instrucción OTU, ¿cierto? Que es la que está acá con esta anotación, hacia la misma dirección. Por eso es que ellas trabajan en conjunto. Una para activar y otra para desactivar. ¿Ya? Y si yo no, por ejemplo, activo esta salida o esta instrucción OTU, nunca se desactiva. Se queda enclavada. ¿Ya? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, ¿saben qué? No, de hecho no tienen, a menos que puedan leer mi mente ahora, ¿cierto? Pero vamos a ver si les resulta interesante. Si no, bueno, ahí me dicen. Esto que yo acabo de ejecutar es el simulador que les comentaba. Obviamente es algo nuevo, no lo habíamos visto hasta ahora, pero nos sirve para ejemplificar mucho de estas cosas porque las podemos ver, por decirlo así, de una manera un tanto más práctica. ¿Ya? Porque de hecho programas similares se ocupan para finalmente crear los programas en ladder. ¿Ya? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos algunas instrucciones, ustedes pueden ver que tengo una XYZ, una XYO, tengo una OTE y aquí tengo esas nuevas, ¿cierto? Que estamos viendo ahora. Además de otras cosas más, como temporizadores, que eso lo vamos a ver después. ¿Qué es esto? Es justamente el CPU, o sea, el PLC. Acá tengo un modo programador, tengo un modo paso a paso y tengo el modo run, que es en el que queda funcionando de forma cíclica. ¿Ya? Tengo un botón para cargar el programa, aquí es como que dice descargar, pero lo que hace es enviar el programa al PLC. Yo lo habría llamado quizás como upload, pero aquí lo llaman download. Ya. También tengo algunas simulaciones interesantes. Miren, les voy a mostrar algunas para que ustedes vean. Miren, tenemos acá un sistema que lo vamos a revisar en la clase siguiente. Tenemos una puerta, tenemos algunos sensores, tenemos un motor que no hace, por ejemplo, que la puerta suba, otro motor que hace que la puerta baje, y algunas luces, ¿cierto? Además de algunos botones, miren. Puedo presionar los botones y todo. ¿Ya? ¿Qué más tengo por acá? Tengo, por ejemplo, miren, un control de un semáforo, tengo botones, tengo las luces, ¿cierto? Vehículos que van a estar circulando. Si es que yo lo hago circular, lógicamente. De hecho, creo que puedo hacerlo circular. Bueno, como pudieron ver, también los puedo hacer chocar. Tuve un pequeño accidente. Bueno, vamos a volver a otra. Ahí sí. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro control. Vamos a quitarle el volumen, sí. Ahí sí. Ahora, aquí pueden ver también que tenemos una especie de mezclador que tiene un montón de sensores. Tiene un termostato que permite, por ejemplo, cerrar o abrir un contacto a una temperatura determinada. Tenemos un flujómetro que detecta si que está fluyendo algo por ahí. Tenemos una bomba. Tenemos un motor asociado a un mezclador. Sensores acá más que nada son de
de posición, no, son sensores que detectan si es que llegó el nivel a un determinado punto o no. Más bombas, más flujómetros, selectores. ¿Se fijan? Muchas opciones. ¿Ya? Por ahora no vamos a ver eso, para que no se asusten. Vamos a partir con esto. ¿Y qué es esto? Es simplemente un simulador de entradas y salidas. Yo acá puedo configurar estas salidas con el botón derecho, por ejemplo. ¿Se fijan? Acá tengo un interruptor, como el que ustedes ocupan para encender una luz. Lo cierran, se activa, aquí está llegando un 1 a ese módulo. Fíjense que está llegando a I1, 0, está llegando un 1 lógico, porque está cerrado, ¿cierto? Aquí entendemos que habría una fuente que le entrega energía. Si es que yo lo presiono de nuevo, se apagó porque en realidad me está llegando un 0 lógico. ¿Ya? Acá tenemos un pulsador, que yo lo he mencionado hasta ahora, pero un pulsador sería como parecido a lo que ustedes tienen en un timbre. Algo que yo lo presiono y mientras yo lo estoy presionando, me está enviando una señal. Yo lo suelto y deja de enviarla. ¿Ya? Es como que no se mantiene constante o estable, como lo es un interruptor, que yo lo presiono una vez y quedó así. Esa es la gran diferencia. Tenemos también diferentes modos para nuestro pulsador. Fíjense que este es un pulsador NC. ¿Eso qué quiere decir? Que en su estado normal, sin que yo haga nada, él está mandando un 1, ¿ya? Porque hay conexión con esta fuente que está acá, ¿ya? O que debería estar ahí. Si yo lo presiono, deja de haber conexión y se abrió, ¿cierto? Por tanto, llega un 0. Lo suelto y llega un 1. ¿Ya? Puedo poner también un NO, ¿cierto? Que si yo no le hago nada, llega un 0 porque no estoy presionando y no hay una unión eléctrica con la fuente. Y si yo lo presiono y lo mantengo presionado, ahí está cerrado, ¿cierto? Enviando un 1. Si lo solté, dejo de enviar. ¿Sí? ¿Se entiende esto que acabo de comentar respecto a este tipo de entradas? Un interruptor, un pulsador NC que en su estado normal está cerrado, ¿cierto? Y por tanto me permite que circule corriente. Y un pulsador NO. ¿Se entiende la diferencia entre esos tres? Vamos a mandar la pregunta por acá. Interruptor es como tal como el que tenemos en la casa. Nos permite a nosotros, por ejemplo, dejarlo cerrado. Nosotros sacamos el dedo y queda cerrado, ¿cierto? Yo para poder modificar su estado tengo que presionarlo de nuevo, ¿cierto? Como lo que voy a hacer acá. Ahí lo cerré. ¿Sí? Y lo presioné de nuevo y ahí lo abrí. Un pulsador, yo tengo que presionarlo para que quede, por ejemplo, activado o que esté cerrado, por ejemplo, por decirlo así. Si yo lo suelto, vuelve a quedar abierto. Tal como un timbre, ¿cierto? A pesar que los timbres como que tienen un pequeño como tiempo en el cual se queda sonando, por ejemplo, la señal. Supongan que es un timbre que hace sonar solamente, no sé, una bocina en el momento que uno lo presiona. ¿Ya? Y lo suelta y deja de sonar, por decirlo así. Ya. Entonces, ¿sabes lo que vamos a escribir acá? Vamos a escribir la diferencia entre un pulsador y un botón y un interruptor. Porque veo que hay dudas por ahí. Diferencias entre un interruptor y un pulsador. O en realidad diferencia, porque no son tantas diferencias. Entre un interruptor y un pulsador. Ya. Entonces, un interruptor mantiene un estado de forma estable. De forma estable, ya sea cerrado o abierto, y solo cambiará su estado si se le vuelve a presionar. Tal como el interruptor que tenemos nosotros, por ejemplo, para controlar, no sé, encender o apagar la luz de nuestra casa, ¿cierto? No es que ustedes tengan que estar ahí con el dedo, por ejemplo, encima del interruptor para que la luz esté encendida, ¿cierto? Sería poco práctico. ¿Ya? A eso es lo que me refiero con un interruptor. ¿Ya? Quiero saber ahora si se entiende cómo opera un interruptor. ¿Ya? Le hago esta pregunta y lo escribo con un poquito más de detalle porque vi que habían 5 personas que tenían dudas o no habían entendido. Por eso me interesa que quede claro, ¿ya?
Por eso es importante que voten y pongan que no si no se entiende, ¿ya? Ese es el objetivo. No es reafirmar, no, que se entiende todo. La idea es verificar si es que vamos bien o no. Ya, eso es un interruptor. Ahora, un pulsador tiene un estado normal, por decirlo así. Un estado normal, ¿cierto? Abierto o cerrado. ¿Ya? Y mientras se le presiona, no, y solo cambia de estado mientras se le presiona. Eso va a quedar mucho más claro. Y solo cambia de estado mientras se le está presionando. De forma que si se deja de presionar, vuelve a su estado normal. ¿Ya? Es como que no mantiene su estado. O sea, el estado que mientras lo presiono, por decirlo así. ¿Ya? Cuando yo hablo de que tengo un pulsador normalmente cerrado, quiere decir que si yo no le hago nada, él está cerrado. ¿Ya? Por ejemplo, permite el flujo de corriente. Si es que yo tengo uno NO, que es un normalmente abierto, si no le hago nada, él está abierto y por tanto impide la circulación de corriente. Si yo lo presiono, yo cambio el estado, ¿ya? Y mientras yo esté presionando, está en ese estado, por ejemplo, cambiado, o diferente, por decirlo así. Si yo lo suelto, vuelve a su estado normal. ¿Ya? Creo que debería haberlo escrito. De forma que, si se deja de presionar, vuelve a su estado normal. A su estado normal. Y esto lo vamos a poner en rojo porque esto es bien importante. Vuelve a su estado normal. Y lo vamos a escribir bien porque es importante. O al menos lo voy a intentar. Normal. Creo que me dio calor. Ahí sí. Perdón. Ahí sí. ¿Cómo sería un NO? Vamos a ponerlo acá. Ahí. Fíjense que es como una especie de sombrerito. Perdón, de sombrero. Ahí, ¿cierto? Este sería un NO. Pulsador NO. ¿Por qué? Porque su estado normal está abierto. Y yo tengo que presionar, ¿cierto? Para que él se cierre. NO. Ah, y por si acaso, ¿de dónde vienen esas letras? Es de Normally Open. Obviamente todo esto está basado siempre en el inglés, ¿cierto? Normally Open. Y tenemos el otro pulsador, que sería el que está en un estado cerrado, ya que muchas veces se dibuja así. Porque como que uno no le hace nada, ¿cierto? Y él está cerrado. Uno lo presiona y él se va a abrir mientras uno esté presionando. ¿Ya? Pulsador NC. Normally Close. NC. Normally Close. Ahí. ¿Ya? Ahora, ¿se entiende cómo operan el pulsador? ¿O cuál es la diferencia que tiene con respecto al interruptor? ¿Sí? Preferí detenerme porque vi que habían dudas en eso. ¿Ya? Ah, muy bien entonces. Ahora quedó escrito, así que muy bueno que quede escrito. Y bueno, como le estaba diciendo, acá nosotros podemos configurarlo. Yo presionando, por ejemplo, clic derecho, me va cambiando el tipo de entrada que tenemos. En este caso dejé dos pulsadores así. ¿Se fijan? Yo los presiono y se cierra. Y por tanto me indica acá con un 1 lógico. Y este, por si acaso, simulador, además tiene algo bien interesante. Más allá de que yo puedo poner muchas entradas, como ustedes pueden ver, y también muchas salidas, porque lo que está acá son luces, que yo podría decir que las activo o las desactivo. Ahora están todas apagadas. ¿Ya? Mire lo que puedo hacer. Puedo ver la memoria. Yo presioné ese botón que está ahí y me muestra la tabla de datos de salida. Y ustedes lo que están viendo actualmente es toda la información de la tabla de datos de salida.
están viéndolo directamente como en binario, o sea, están viendo, por ejemplo, los ceros que hay acá, ¿ya? Y también podemos hacer esto, miren. Podemos ver los datos de entrada, tenemos muchos más también, ¿ya? Fíjense, puro cero, ¿cierto? Porque está todo en cero. Pero quiero que se fijen en algo. Pongan mucha atención en esta zona y díganme si algo cambia. Voy a ponerlo acá. Ahora sí. Díganme ustedes si algo cambia, pero tengo que ponerlo en RAM, sí. Ahí sí. ¿Cambia algo? Vamos a poner por acá, ¿eh? Para que ustedes puedan manifestarlo. Díganme ahora. ¿Algo cambia, no? ¿La tabla? Lo pueden escribir también. ¿Qué cambia? O comentar. O no cambia nada. Le cambié el estado. Ahí sí. ¿Se fijan? Y miren ese de ahí. Yo el mouse lo dejo por otro lado, no estoy presionando nada. Y miren lo que pasó. Se quedó en 1, ¿cierto? Acá también. Miren. Ahí lo dejé en su estado normal. Sin hacerle nada, tenemos un 1. ¿En dónde? En I1, 1. Estamos viendo directamente la tabla de datos de entrada. Si yo lo presiono, fíjense lo que va a pasar con ese bit. Se fue a 0, claro, porque yo lo abrí. Es un NC, en su estado normal está cerrado, por tanto me llega un 1, porque hay una fuente que está conectada ahí, a pesar que no se vea. ¿Ya? Y si yo lo presiono, lo que hago es abrir ese pulsador. Por tanto, me llega un 0. Yo lo suelto, volvió a su estado normal. Lo contrario pasa en este caso, ¿cierto? En O1, perdón, I1, 2, tenemos un 0, ¿cierto? Porque yo no estoy haciendo nada ahí, y está abierto. Si yo lo presiono, va a aparecer un 1. Ustedes lo deberían poder ver ahí, ¿cierto? Ahí. Yo sigo presionando, no he soltado el botón por si acaso. Yo lo suelto y ese 1 se va a ir. ¿Se fijan? Miren, qué práctico, ¿no? O sea, es práctico porque puedo ver lo que pasa a la memoria. Es algo que nos sirve un montón. Es como cuando uno, no sé si ustedes lo harán, pero cuando programan algunos, por ejemplo, en algunos programas especiales, o NetBeans, por ejemplo, ¿ya? No sé si ustedes lo ocupan, yo creo que sí, porque es bien común. Ahí uno puede hacer, por ejemplo, debug y puede ver lo que está pasando con las variables y todo. Esto es muy parecido. Ya. ¿Y para qué nos sirve esto? Fíjense bien. Nosotros podemos ver, si yo ahora me voy a modo programador, voy a poner acá algunas instrucciones. Voy a poner esto acá. De hecho, no voy a poner esa, voy a poner la normal. Miren lo que hice. Vamos a dejarlo un poquito más reducido para que se alcance a ver en pantalla. Porque en la grabación a veces queda algo encima justo. Y por acá. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo agregué las instrucciones. En la clase siguiente les voy a mostrar con más detalle cómo lo hago, pero voy a escribir la dirección y voy a buscar lo que esté pasando, por ejemplo, en I10. I10. Puse una X y C, así que esto le va a indicar al CPU que busque en I10 si es que hay un 1. Y si lo hay, sea lo verdadero, ¿cierto? Lo que quiero controlar es la O2, 2. No, perdón, O20 también. Ya. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a cambiar esto a un pulsador. Esto lo deja como pulsador también. ¿Ya? Y ahora voy a cambiarme acá. Me voy a ir a donde muestra el PLC. Voy a cargar el programa, que es un programa súper simple. O sea, tiene una X y C y tiene una OT. ¿Ya? Voy a pasar al modo run. Y miren ahora lo que va a suceder. Obviamente si yo presiono acá no pasa nada, porque no tengo ninguna instrucción que esté leyendo el dato correspondiente a esa entrada, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Fíjense, se encendió esa luz, ¿cierto? Que está asociada a qué salida? A la O20. Y justamente ahí se está mostrando cómo se evalúa verdadero. ¿Ya? Pero, ¿qué pasará si yo lo suelto? ¿Qué creen ustedes? Se apagó, efectivamente. Y solamente mientras yo estoy presionando y que por tanto se evalúa verdadero esa instrucción y por tanto tiene un camino previo de instrucciones evaluadas verdaderos, esto se evalúa verdadero. ¿Ya? Y que por tanto activa la salida. ¿Ya? ¿Se fijan? Y bueno, como les decía, en el caso de la OTL, creo que esto se puede cambiar a OTL. Con esto cerramos, miren. Puedo cambiar la OTL. Miren lo que sucede ahora. Voy a cargar el programa porque hice una modificación. Paso a Run. Y ahora, si yo presiono ese botón, miren lo que va a pasar. Y ahí se quedó. Lo solté. No estoy presionando nada. Se quedó enclavada, se quedó encendida, ¿cierto? Y yo lo puedo presionar de nuevo, puedo hacer lo que yo quiera. Y no pasa nada, ¿cierto? Claramente, porque me falta algo. Desactivarlo. Para eso tendría que ocupar la otra instrucción. ¿Ya?
Se entiende lo que acabamos de revisar porque lo vamos a dejar hasta acá porque ya estamos en la hora, pero me interesa saber si es que se entendió lo que estuvimos haciendo. La diferencia entre una OT y una OTL. ¿Ya? Y si no, vamos a continuar en la clase siguiente. Tomen el tema del simulador solamente como una forma de ejemplificar, de una forma un poco más gráfica para que ustedes lo vean. Ya no se preocupen del hecho de que si se va a pedir que ustedes lo ocupen a un nivel más alto, porque más que nada era para eso. Claro, en la próxima clase vamos a ver qué pasa con la OTL, qué pasa con la ATU y una configuración que no hace uso de esas instrucciones, OTL y OTU, con la cual sí se pueden clavar, que es la que se usa más generalmente. ¿Ya? Eso vamos a ver en la clase siguiente y vamos a ver algunos ejemplos más reales, por decirlo así. ¿Ya? Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo jueves. No falten. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, que tengan buena semana.